Dale una vuelta, te despiertas con la alarma del móvil, revisas las notificaciones antes de despertar, prácticamente conectas los AirPods para escuchar un podcast mientras preparas un desayuno, respondes correos durante el trayecto al trabajo, pasas 8 horas bajo luz artificial, con wifi de alta densidad y al volver a casa pones el móvil junto a tu cabeza para ver una serie o escuchar música hasta dormirte. Esta es la nueva normalidad. Pero ¿qué pasa cuando la normalidad va en contra de la biología humana? Estudios recientes han mostrado que el uso prolongado de dispositivos inalámbricos puede correlacionarse con fatiga mental, alteraciones hormonales y síntomas que a menudo se confunden con estrés o ansiedad crónica, y sin embargo su origen es bioeléctrico. Estás expuesto a campos electromagnéticos que no existían hace 50 años. El Dr. Pal, por ejemplo, ha documentado cómo la activación crónica de los canales de calcio en las neuronas puede desencadenar no solo deterioro cognitivo, sino también alteraciones cardiovasculares, hipertensión y hasta problemas reproductivos. ¿Te suena exagerado? Piensa que incluso la fertilidad masculina ha caído en más de un 50% de las últimas décadas y múltiples investigadores están considerando los EMFs como los factores implicados. Y si aún tienes dudas, mira en tu entorno cuántas personas jóvenes conoces con insomnio crónico, tinnitus, fatiga mental persistente, cuántos niños tienen déficit de atención o ansiedad desde edades cada vez más tempranas. El Wi-Fi, Bluetooth, los dispositivos que nos acompañan no son meros accesorios, son estímulos que actúan sobre tu biología día tras día. Por eso, si aún no has explorado los trabajos de Jaron, de EMF Academy, ya vas tarde, porque la verdadera revolución no es digital, sino biológica, y empieza cuando decides no normalizar lo que daña silenciosamente tu sistema nervioso. Esta pregunta no es tan ingenua como suena. Muchos aún creen que lo que no se ve no daña, pero la ciencia está demoliendo esa creencia. Si no conoces estos trabajos, ya tardas en sumergirte en esta realidad que vais a ver por aquí, y lo tenéis en el caption correspondiente, así que ya sabéis qué tenéis que hacer. La respuesta corta: los AirPods y dispositivos similares emiten radiación electromagnética en forma de radiofrecuencia, incluso a corta distancia directamente en tu canal auditivo, a centímetros de tu cerebro. Cuando usas estos auriculares durante horas todos los días, lo que estás haciendo es someter tu sistema nervioso central a una estimulación crónica, constante e invisible que altera la comunicación celular de manera sutil pero acumulativa. Cuando usas auriculares Bluetooth, por ejemplo, estás insertando una mini computadora en tu oído, un transmisor de datos constante que opera en la banda de los 2,4 GHz similar al Wi-Fi. Esta radiación, aunque legal y dentro de los estándares SAR, no está libre de efectos. Los límites actuales se enfocan solo en el daño térmico, no en el daño celular o bioquímico de modo crónico, y eso es un problema serio porque la biología no responde solo al calor, sino también a la información electromagnética que modifica la actividad en las membranas celulares, por ejemplo. Especialmente, ¿sabéis dónde? En las neuronas. Los estudios muestran claramente que los campos electromagnéticos activan canales de calcio dependientes del voltaje, haciendo que el calcio inunde tus neuronas. El resultado es estrés oxidativo, inflamación y un entorno ideal para la neurodegeneración. Este mecanismo, según la hipótesis del calcio desarrollado por Martin Pal, está implicado en el desarrollo temprano de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras formas de deterioro cognitivo. En más de 180 estudios revisados se ha visto que la activación de los VGCC no solo aumenta el calcio intracelular, sino que altera las mitocondrias, produce especies reactivas de oxígeno y desencadena cascadas inflamatorias que afectan a la integridad del ADN y a la comunicación entre neuronas. Estas alteraciones no requieren una exposición intensa, solo requieren repetición, proximidad y tiempo. Y los AirPods cumplen perfectamente con esas condiciones. Cuando hablamos de los efectos biológicos de los campos electromagnéticos, esos EMFs, no estamos tratando con magia invisible ni con teorías conspirativas. Lo que estamos hablando es de biología celular y de cómo la electricidad ambiental modifica directamente tu fisiología. ¿Y cómo lo hace? A través de esos canales de calcio, y esa es la clave. Vamos a adentrarnos un poco en ellos. Son como puertas bioeléctricas ubicadas en las membranas celulares, especialmente en las neuronas, en las células del corazón y en el tejido endocrino. Estas puertas se abren en respuesta a cambios eléctricos y permiten que iones de calcio entren dentro de la célula. En condiciones normales, ese calcio regula funciones esenciales, libera neurotransmisores, la contracción muscular o la expresión de nuestros genes. Pero los campos electromagnéticos activan de forma anómala y constante estos canales. ¿Qué pasa entonces? El calcio se desborda. 4 vías de daño y una de defensa. Cuando hay demasiado calcio intracelular,
celular, algo que los campos electromagnéticos inducen crónicamente, se disparan 4 rutas biológicas, con consecuencias muy diferentes. 1. Hay una señalización excesiva de calcio. Piensa que el calcio es un mensajero celular, pero cuando hay una sobreactivación, este mensajero se convierte en un grito histérico, dispara señales que causan desregulación en la expresión de nuestros genes, alteran la sinapsis y desgasta neurológicamente tu cuerpo. Es como tener todos los interruptores del cuerpo activados al mismo tiempo. Hay un colapso funcional. 2. Formación de este compuesto que estás viendo. El exceso de calcio activa enzimas que generan óxido nítrico. En ambientes ricos de radicales superóxido, ese óxido nítrico se combina con ellos para formar ese compuesto que es un oxidante extremadamente agresivo. Este compuesto rompe proteínas, daña el ADN, oxida lípidos y también destruye mitocondrias, conduciendo a ese estrés oxidativo profundo y a un envejecimiento celular acelerado. 3. Radicales libres y el estrés oxidativo. Este y otros subproductos forman radicales libres, moléculas inestables que roban electrones de todo lo que encuentran. ¿Qué causa esto? Una cascada de daño oxidativo. Este estrés afecta especialmente al cerebro y al sistema nervioso, tejidos con alta demanda energética y baja capacidad de regeneración. Aquí nace esa niebla mental, ese insomnio, ese deterioro cognitivo temprano. 4. La activación de citoquinas inflamatorias. El estrés oxidativo y la disrupción celular activan el factor nuclear kappa B, el gran maestro de la inflamación. Este factor estimula la producción de citoquinas inflamatorias como esas famosas IL-6, el TNF-alfa, que contribuyen a la inflamación sistémica de bajo grado, crónica, silenciosa, que se ha asociado a enfermedades autoinmunes, a neurodegeneración y a problemas metabólicos. La vía de defensa es, vamos a decir, clara. No todo está perdido. El mismo óxido nítrico en concentraciones adecuadas, y esta es la clave, puede activar NRF2, que es un factor de transcripción que estimula genes antioxidantes como el glutatión peroxidasa, la catalasa, el superóxido dismutasa. Esta es una vía protectora, antiinflamatoria y también reparadora. Pero, ojo, esta vía solo funciona cuando hay un equilibrio. Si el exceso de campos electromagnéticos mantiene estos canales permanentemente abiertos, la producción de ese compuesto y radicales libres sobrepasa cualquier capacidad de defensa. Es como intentar apagar un incendio con una botella de agua. ¿Te suena exagerado todo esto? Pues no lo es. Y sí hay evidencia en humanos, en animales, en modelos celulares. Ratas expuestas a esta radiación muestran signos de deterioro muy parecidos al Alzheimer en edades tempranas. Esas famosas placas amiloides y el daño mitocondrial en el cerebro. Estos efectos se replican en múltiples modelos de exposición, incluso en frecuencias similares a las que emiten los AirPods. En estudios poblacionales se ha observado que quienes viven cerca de estaciones base de telefonía tienen mayor incidencia de insomnio, trastornos neurológicos, disfunciones cognitivas y síntomas de estrés crónico. En entornos escolares con wifi de alta potencia, los niños presentan alteraciones en la atención, irritabilidad, disminución del rendimiento académico y mayor prevalencia de migrañas. Fijaos, Apple, por ejemplo, no está obligada a publicar los niveles de SAR, aquí lo verás, de los AirPods porque usan Bluetooth, no redes celulares. No obstante, hay pruebas independientes que muestran que AirPods Pro pueden emitir hasta 7,6 megavatios por metro cuadrado, y esto es más de 7 veces el nivel recomendado para espacios seguros, según organizaciones como Building Biology y el Instituto Bioinitiative Report. Así que recuerda esa ley del cuadrado inverso, que dice que duplicar la distancia a una fuente de radiación reduce la exposición 4 veces, pero en el caso de los AirPods no hay distancia. Están dentro de tu oído, junto al tejido más sensible de tu sistema nervioso, y tú lo estás usando durante horas en el gimnasio, en el trabajo, al dormir, al conducir, y es clave entender esto. Hay muchos usuarios que reportan dolores de cabeza, tinnitus, insomnio, niebla mental, ansiedad. Lo llaman esa demencia digital porque no llega de golpe, sino como un desgaste progresivo de tu capacidad cognitiva. Tal vez no lo sientas ahora, pero es acumulativo. La exposición prolongada a estos campos electromagnéticos altera la barrera hematoencefálica y facilita la entrada de toxinas al cerebro y reduce esa producción de melatonina, por ejemplo, esa hormona que no solo regula el sueño, sino que también actúa como un potente antioxidante cerebral. Este estudio que ves sugiere
sugiere que la exposición prolongada a este tipo de radiación de bajo nivel puede alterar las comunicaciones celulares y aumentar también el estrés oxidativo. Esta alteración puede provocar síntomas como fatiga, dolores de cabeza e incluso efectos neurológicos a largo plazo. Y aunque los hallazgos de esta Bioinitiative no funcionan o no mencionan, mejor dicho, específicamente a los AirPods, sí destacan claramente la importancia de reducir la exposición a este tipo de campos. Otros síntomas incluyen esos trastornos del sueño de los que hablamos, dolor de cabeza crónico, pérdida de concentración y memoria, el famoso tinnitus que hemos dicho, eso, zumbido de oídos, la irritabilidad, ansiedad, estados depresivos, mareos, náuseas, sensación de depresión y depresión craneal, cambios hasta en el electroencefalograma cerebral. Es todo muy amplio y hay mucha constancia de ello. Y tanto es así que en el 2015 más de 200 científicos firmaron una petición a la ONU y a la OMS para reevaluar los límites de exposición a estos campos. No mencionaban AirPods directamente, aún no existían, pero advertían sobre cualquier tecnología que emita radiofrecuencia de este tipo. Esa petición fue actualizada en el 2019 y todavía ha sido ignorada a día de hoy. Y en paralelo, científicos como Jerry Phillips han expresado públicamente su preocupación por los auriculares Bluetooth. Phillips, que es un bioquímico de la Universidad de Colorado, advirtió que colocar dispositivos emisores de radiofrecuencia en el canal auditivo expone al cerebro a niveles peligrosos de radiación. Señaló riesgos de tumores, alteraciones celulares y daños a largo plazo en el funcionamiento neurológico. Bien, ¿qué es lo que puedes hacer? Aquí no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Puedes tomar medidas muy simples. Usa el altavoz del teléfono para evitar contacto directo con el oído, limita el uso de auriculares inalámbricos a lo estrictamente necesario, usa auriculares con cable tradicional o mejor aún auriculares AirTube que alejan la fuente emisora del cráneo, evita usar los AirPods mientras duermes ya que la exposición nocturna interfiere directamente con la producción de melatonina, algo tan simple como apagar el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no lo estés usando, especialmente durante la noche, crea espacios de higiene electromagnética en casa, es decir, zonas sin dispositivos, tiempos sin conexión, touch free en la cama, educa a los niños, su cerebro está en desarrollo y aún es mucho más vulnerable, y te voy a dar 10 estrategias para poder contrarrestar este exceso de radiación electromagnética no natural. 1. El earthing o conexión a la tierra. Caminar descalzo sobre el césped, la tierra, la arena, conecta tu cuerpo con los electrones libres del suelo. Estos electrones neutralizan radicales libres y ayudan a equilibrar la carga eléctrica corporal, reduciendo el estrés oxidativo inducido por los campos electromagnéticos. En el número 2, los famosos electronites o dispositivos de descarga a tierra. Colchones, sábanas, pulseras, alfombrillas conectadas a tierra reproducen el mismo efecto que hace el earthing, pero en interiores. Facilitan la descarga de electricidad estática acumulada y la sincronización con los ritmos eléctricos de la tierra. En tercer lugar, pinturas y cortinas apantalladas, hechas con fibras metálicas o con carbón, bloquean parte del espectro de radiación de alta frecuencia. Útiles en dormitorios donde el descanso y la producción de melatonina son críticos. En cuarto lugar, apantallamiento de router, wifi y temporizadores automáticos. Es muy simple. Existen cajas o fundas de malla metálica que reducen la intensidad de la radiación sin cortar la señal. Un temporizador permite apagar el router automáticamente por la noche y así evitas la exposición crónica mientras duermes. En quinto lugar, protección personal con tejidos especiales. Ropa o mantas elaboradas con fibras de plata, cobre o acero inoxidable, que sí que existen, ofrecen un nivel de apantallamiento ligero en situaciones de exposición intensa. Viajes, oficinas con múltiples routers. En sexto lugar, el uso consciente precisamente de la arquitectura. Dormir en habitaciones alejadas de los contadores eléctricos o de las paredes con routers o con repetidores. Priorizar los materiales naturales, es decir, la madera, el barro, la piedra, en lugar de estructuras metálicas que pueden actuar como antenas. En séptimo lugar, la iluminación circadiana y el control de la luz azul. Sí, la radiación electromagnética interfiere con los ritmos circadianos, sobre todo a través de la luz artificial, por lo que usar gafas bloqueadoras de luz o bombillas de espectro cálido por la noche ayuda a preservar la producción natural de melatonina. En octavo lugar, la suplementación, que a día de hoy conocemos como antioxidante, es estratégica. Nutrientes como la melatonina, el NAC, la vitamina C, la vitamina E, los polifenoles, como el resveratrol
resveratrol o la quercitina refuerzan las defensas antioxidantes del organismo contra el exceso de los radicales libres por ese exceso de EMFs. La regulación, en noveno lugar, del entorno digital, espacios libres de wifi durante horas de comida, durante descanso, sueño, fomentar la comunicación cara a cara y reducir la dependencia digital. Se sigue un patrón de uso mucho más ancestral en cuanto a la exposición a estímulos. Y por último, 10, la higiene del sueño y la sincronización circadiana, que en cierto modo de ella habíamos hablado antes, pero vas a entender a qué me refiero ahora. Exponerse a la luz solar de modo matutino y dormir en completa oscuridad equilibra nuestros relojes biológicos. Y hay un impacto reducido de la alteración circadiana que producen también los campos electromagnéticos y la exposición nocturna a pantallas. La exposición a radiación electromagnética no natural, como la procedente de teléfonos móviles, wifi, dispositivos inalámbricos, es hoy prácticamente inevitable. Es una putada, lo sé. La evidencia científica muestra que la proximidad y el tiempo de uso son factores determinantes. Cuando más cerca y durante más tiempo mantengamos un dispositivo emisor, mayor va a ser la dosis absorbida por nuestro cuerpo. Por eso, estrategias tan simples como, hemos dicho, usar el altavoz, los auriculares con cable, limitar la exposición nocturna, son medidas efectivas y con el mejor respaldo. Estas intervenciones no eliminan los campos, pero sí reducen de forma cuantificable la intensidad de la exposición y por tanto su impacto potencial. Más que vivir con miedo, se trata de crear entornos donde el cuerpo pueda recuperar su equilibrio eléctrico y biológico de modo natural. Por último, esto no es una llamada al rechazo de las nuevas tecnologías, como había dicho, es un recordatorio de que puedes elegir con frecuencia qué tipo de tecnología y cómo la vas a usar. Escuchas música, haces llamadas, disfrutas la vida, pero hazlo con conciencia. La evolución te regaló un sistema nervioso sofisticado y una biología que sabe autorregularse si la respetas. Reduce tu carga electromagnética desde ya. Chao.